Minutos, seguimos aquí en Habrá Consecuencias, ya en el pase con Roberto Navarro. Buen día, Roberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bueno, esperando que abran los mercados, ¿no? Sí. La verdad es que hay dos cosas que pasaron muy seguidas que hay que tomar en cuenta para lo que va a pasar estos días. Uno es el default del otro día, que todavía no hemos visto todas las consecuencias, porque ese dinero que estaba en... esas letes que estaban en los fondos comunes de inversión, la tenían las provincias tenían 1.300 millones de dólares en letes, las tenía el ANSES, las tenían los comercios, las tenían las industrias, y es principio de mes, tienen que pagar los sueldos. Así que es muy factible que hoy nos empecemos a enterar que hay mucha gente, puede ser decenas de miles, cientos de miles que no cobran los sueldos. Primera cosa. ¿Sí? Segundo, que se rompa la cadena de pago entre proveedores. Porque una empresa, además, deja de pagarle a los proveedores. Las empresas también pueden dejar de pagar impuestos. ¿Sí? Después, la declaración del default, digo, antes de llegar al CEPO. No, bueno, pero los impuestos, ahí hay una medida que les permite a las empresas pagar impuestos con títulos, con bonos. Sí, puede pagar cargas sociales. Y le permite pagarlos a su valor nominal. Sí, puede pagar cargas sociales. Fue un gran negocio que se hizo en los finales del gobierno de Alfonsín. Sí, pero escúchame, solo puede pagar cargas sociales, y eso es una pésima noticia, porque ya el ANSES tenía el 20% de sus tenencias en estos letes que son defolteados, y ahora va a seguir recibiendo. ¿Sí? Es decir, por eso. Claro, estos papeles que no sabemos cómo se van a pagar, porque es nada otra peor estafa que un al papel. ANSES. Exactamente. Sí, es otra estafa al ANSES. Entonces, y además, perdón, una cosa que vos decías recién, la resolución del Banco Central le prohíbe a las provincias comprar dólares. Claro. No pueden. Bueno, después, que lo haya hecho esto Macri, bueno, indudablemente es bueno, es factible que sea lo que lo va a llevar este control de cambios a terminar su mandato, ¿no? Si hay una posibilidad de que termine su mandato, empezó ayer. Ahora, el otro día, la semana pasada, cuando la CUNSA... Claro, pero terminar el mandato al precio de borrar con el codo todo lo que vino sosteniendo durante 3 años, ¿no? Sí, ¿sabés que cierro un poquitito la idea? Cuando la CUNSA le dice la semana pasada hay dos posibilidades, o control de cambios o defoltear, él elige defoltear. Y de eso no vamos a volver, lamentablemente. Este control de cambios, después de defoltear, suma una cantidad de malas noticias que generan desconfianza encima en un momento de transición política tan complicada, que me parece que va a ser difícil de solucionar eso. Es decir, esta medida que es buena, que es ir a un cepo, y le digo cepo porque la cantidad de dólares que ponen, recordemos que en la época de Néstor Kirchner podías comprar 2 millones de dólares. 10.000 dólares para Argentina es una cantidad pequeña. Me parece que llega tarde. Por mes. Me parece que llega tarde. Porque además le suma dos elementos. Las empresas no van a poder comprar dólares para atesoramiento, ni van a poder comprar dólares mediante contado con liqui, que es esa compra de títulos públicos que mandaban al exterior y los transportaban en dólares. Como las empresas son los grandes compradores de dólares, esas empresas van a cargar sobre el dólar paralelo. Y vamos a tener un dólar paralelo con mucha mayor diferencia que la que tenía el dólar paralelo en la época de Cristina. ¿Sí? Porque va a haber una presión sobre ese papel muy grande. Digo, se traslada a precios muy poquito en el margen, pero genera mucha más tensión cuando un país tiene un dólar paralelo que cuesta 2, 3, 4 veces lo que cuesta el dólar normal, y acá todo el tema es la tensión. A mí me parece que lo que han generado es una enorme desconfianza, y que lo que va a pasar en estos días es que va a haber más gente todavía yendo a sacar la plata de los bancos. El dólar paralelo, el gran problema ahora es salvar el sistema financiero. El dólar paralelo también es un problema extra del que va a tener que ocuparse Alberto Fernández cuando asuma, que no estaba en la cartera hasta ahora. Esto para quienes analizan que todo esto está hecho por la voluntad o con la anuencia del gobierno entrante, que si bien es cierto que estaba pidiendo un freno a la pérdida de reservas, no fue consultado para la toma de estas medidas, es importante aclararlo. Y seguramente no es las que habría aplicado, o la forma en la que las habría aplicado si hubiese estado en sus manos. Esto es importante destacarlo, porque después se habla de que, bueno, pero era lo que estaban pidiendo y ahora se quejan. Bueno, no solamente es el título, no solamente es decir, sacamos el IVA,
pedimos que liquiden, sino cómo se hace, cuándo y también esta cosa de la improvisación que hace que esté lleno de agujeros legales por los cuales los verdaderamente poderosos pueden finalmente seguir haciendo lo que estaban haciendo, y los que quedan entrampados son las pymes, los ciudadanos de a pie, las instituciones más pequeñas, las provincias y demás. Pero bueno, comienza a tener posibilidades de que el dólar oficial no se le vaya a ese lugar que tenía la CUNSA. ¿Se acuerdan que la CUNSA hablaba de un dólar de 200 pesos? Decía ese cuadernito del día que asumió. Eso lo va a poder controlar y va a poder menguar el tema de la caída de reservas, que era descomunal, ¿no? 2.000 millones de dólares fueron el viernes. Ahora suma una tensión enorme y, como dice Nico, lo que le deja a Alberto, la verdad, es difícil imaginarse una herencia como esta. Y además un dato importante, el decreto dice hasta el 31 de diciembre. O sea que encima le deja al que entre la decisión de decir qué hace el 1 de enero. Si es que no lo cambian en el medio, ¿no? Claro. Pero el decreto dice hasta el 31 de diciembre. Es muy factible que en unas semanas tenga que bajar estos $10.000 a una cantidad inferior, porque va a haber una cantidad de personas que van a querer salir a comprar dólares muy muy grandes, y entonces igual la salida va a ser importante. Con respecto al tema de la herencia y demás, yo estuve hablando en los últimos días, viendo, bueno, cuáles eran los primeros pasos que iba a dar. Salió el fin de semana una nota en el Destape, pero es importante que la gente sepa que más allá de que la situación es muy complicada y que probablemente para que haya un crecimiento genuino pasen varios meses, Alberto ya dejó de hablar de encender la economía como si fuera algo instantáneo, porque sabe que es un proceso más lento. Hay una serie de medidas que están pensadas ya para tomar desde el primer día y paliar la situación más urgente. En ese sentido están evaluando, por ejemplo, una reasignación de partidas para hacer que el Estado compre alimentos y los reparta en las zonas donde hay mayores bolsones de pobreza. Eso va a ser un paliativo para el hambre. Va a haber un control de precios estricto a lo que son los 11 productos de la canasta básica. Eso ya está también decidido, y no va a ser como estableció este gobierno, que lo anuncia y más o menos, sino que la idea es que se lleven a cabo. Y otro tema en el que están trabajando, y es importante, es el tema de aliviar las deudas. Hoy en día mucha gente que cobra la UH, que cobra jubilaciones, está endeudada con el ANSES, y la idea es aliviar esas deudas para que ese dinero se vuelque al mercado interno, entre otras medidas que se pueden establecer desde el día 1 y que van a cambiar la situación más allá de lo que pase con la macroeconomía. Quedan 15 minutos para que abra el mercado cambiario, pero ya hay movimiento en la City porteña y en el microcentro. Ahí está nuestro compañero Lucas Martínez. Lucas, te escuchamos. Ari, estamos a minutos de, como decías, abran los bancos, y en la puerta de los bancos acá en la City porteña ya hay cola, empiezan a hacerse extensas las colas. Y un dato, ahí los arbolitos están ofreciendo cambio grito. Consulté a muchísimos, no hay valor, no hay precio para comprar dólares. Dice, no vendemos. Los arbolitos a esta hora no están vendiendo dólares, no hay precio de referencia, están esperando que abra el mercado, y fue con varios, acá sobre la calle Florida, que hay muchísimo, cada 10 metros hay un arbolito, que a viva voz ofrecen el cambio. A esta hora no hay precio de venta de dólares. Sí hay mucha cola en los bancos, intentamos hablarlo mucho, y también lo que decía Nico hace un ratito, hay mucho temor de decir vengo a sacar plata también, porque esto es como acá en el microcentro, una zona, salir con dinero no es agradable para nadie, ¿no? Es como pescar en una pecera. La verdad que es una situación muy incómoda, caras de preocupación en quienes están haciendo la cola. Mirá, en estos minutos que estábamos hablando, que fueron unos segundos, la cola se duplicó. Ya estamos claro, cada vez menos tiempo de que abran los bancos, ya hay una cola de más de 50 metros. Por ejemplo, estamos en Florida, la calle Florida, el Banco Ciudad, y la cola ya supera los 50 metros, y repito este dato, que los arbolitos están sin precio de referencia, si no a las 10 va a haber precio del valor del dólar. Bueno, ahí está todo el dato, ¿no? Sí. Colas en los bancos y sin precio del dólar aún. ¿Ok? Gracias, Lucas, estamos atentos.
Hasta luego, un abrazo. Un abrazo. Era nuestro compañero Lucas Martínez ahí desde la City porteña. En este momento el Banco Nación en su página web ya lo tiene a 63. Y en general en Nación es el más bajo. Claro. Así que por lo menos en el online está 63 en el Durante el fin Nación. de semana estaban a 65, 66 los online. El tema es ese, el tema es que me parece que la desconfianza hacia el sistema financiero ya se generó y ninguna de estas medidas lleva confianza a la población como para que deje de ir todos los días a buscar los depósitos que se le van venciendo. Me parece que las crisis cambiarias, cuando son muy fuertes, cuando dura mucho, esta corrida empezó en abril del año pasado. Tarde o temprano se trasladan al sistema financiero. Me parece que todo el desafío tiene que estar en eso, en salvar a los bancos. Por lo menos de una cuestión sistémica. Puede haber, se dice que hay 3 o 4 bancos que están muy jodidos, ¿sí? Cuando hay 3 o 4 bancos, el Banco Central los puede salvar, puede ser absorbido por otra empresa. Digo, se puede salvar los depósitos de esa gente. Lo que pasa es que uno no los ve a los tipos tranquilos, pisando la pelota y sabiendo qué hacer, ¿no? Me parece que hay días que quieren incendiar todo y hay días que dicen, uy, la pucha, se me incendia a mí. Y la idea es dejárselo incendiado al otro. Eso es lo que ocurrió la semana pasada cuando los tipos declaran el default sin el control de cambios y sin obligar al campo a liquidar la cosecha. Que es otro tema que hay que ver hoy, porque hay 2 fechas en la liquidación. Uno los 5 días, una vez que tenés los dólares, y otro los 6 meses a partir del embarque. 6 meses a partir del embarque es un montón. Es mucho, yo creo que es otra fecha que van a tener que arreglar. Vos pensás que si a un tipo le decís, desde que embarcás 6 meses, dentro de 6 meses ya explotó el país. ¿Sí? Sí, sí. Vos tenés que tener una fecha cierta de oferta, porque si los grandes operadores dicen, bueno, no me voy a tirar el dólar ahora porque dentro de 30 días, por ejemplo, entra una andanada de dólares. Y esto lo pueden, ahora dentro de 6 meses. Puede pasar cualquier cosa. ¿Entendés? No, pues esos 5 días es lo que ya vendieron. Exactamente. O sea, vendieron las últimas semanas, tienen que liquidarlos ya. Los que ya cobraron. Lo que ya cobraron, claro. ¿Ok? Por otro lado, leía por ahí, perdón, pregunto desde la ignorancia, que físicamente, temporalmente liquidar en 5 días sería imposible, o sea, en términos de lo que lleva a acreditarse una transferencia vía SWIFT internacional, lo que tiene que liquidar esta gente, o sea, ¿esto es así? 5 días hábiles está con lo justo, pero por ahí anda. Pero por eso Por te ahí está poniendo anda. casi imposible. Sí, el tema son los 6 meses que son muy largos. ¿No? El Sí. tema son los 6 meses. Si no son 5, son 10, bueno. Pero 6 meses es un montón, me parece que por ese lado no va a servir. Y hay otro eje, hace un rato hablábamos con Pedro Vizcay, que era director del Banco Central, y nos decía, le preguntábamos, bueno, ¿tiene el gobierno la posibilidad de controlar que lo que decretó se cumpla? Y la respuesta fue no. Sí, ¿por qué? Y porque las áreas del Banco Central que tenían personal destinado a controlar que esto que decretó que no se cumpla, las desarmaron. Claro. O sea, es esta cuestión de nuevo de un gobierno de anuncios y queda librado de la voluntad. Y creer que se resuelve todo con sacar algo a través de boletín oficial o DNU o anunciarlo en conferencia de prensa y no tiene que ser acompañado por otros mecanismos del Estado, ¿no? Como esa creencia. Hay un tema que yo publiqué el otro día y es que este plan de default viene armado en un Excel con todos los detalles por Luis Caputo, el expresidente del Banco Central, y que él mismo le dice a Macri que lo armó con los fondos Templeton, BlackRock y JP Morgan. Es decir, si el acreedor es el que arma el plan, lo arma para beneficiarse él, no para beneficiarte a vos. Y eso es un problema, ¿no? Eso es un problema. Que andaba dando vueltas Caputo ahí. ¿Qué tenía que hacer Caputo en el Ministerio de Hacienda? Llevar el Ya plan. no es funcionario. Llevar el plan y asegurarse Ahí que está. se cumpla como se lo dijeron sus mandantes. Porque en este momento, a mí me parece que del programa de ayer lo más interesante fue cuando vos mostrás las ganancias, para que la gente se entere de lo que pasó. O sea, mientras nosotros estamos desesperados acá, sin saber si vas a cobrar el sueldo, si vas a cobrar la jubilación y qué sé yo, hay gente que está ganando miles y miles y miles de millones. Lo que mostraste vos ayer, de la ganancia de los 4 años, de la ganancia del último año, de la ganancia del último semestre. Semestre a semestre es terrible. Porque ahí no es la muy ley. fuerte. Los bancos ganaron 424.000 millones de pesos. No había ninguna pesada herencia. Lo que hubo es una transferencia de recursos, un afano enorme
a todos nosotros, que se lo quedaron 90 banqueros, 7 u 8 energéticas, 5 petroleras y algunas cerealeras. Y todos esos tipos la fugaron. Y para fugar nos endeudaron tanto y con una economía destrozada que ahora caímos en default. ¿Y cómo sigue esto? Digo, ¿qué pensás que puede? Porque esto, vos hablamos creo que el viernes a la noche y me dijiste, esto es todo muy rápido. Claro, en general esto suele durar días, la verdad, cuando llega el desenlace, el sprint final, dura unos días. Ellos lo frenaron ahora. La salida de dólares a 2.000 millones de dólares por día, ¿te imaginas cuánto iba a durar? Nada. Ahora, al poner este corte, tiene más posibilidades, no digo que llegue, pero tiene más posibilidades Mauricio Macri de llegar hasta el final de su mandato. ¿El final es octubre o el final de diciembre? 27 de octubre. Yo creo que llegar al 7 de octubre sería una gran cosa, porque tenemos entonces un presidente elegido. ¿7 o 27? Tenemos un presidente elegido y a partir de ahí la entrega no me parece que sea lo más relevante. Roberto, corregime si me equivoco, porque vos entendés más de economía, pero el principal riesgo ahora pasó a ser que se espiralice la inflación. La inflación, vos pensá que el 11 de agosto el dólar costaba 46 y hoy cuesta 65. Es decir, sobre esos precios que nosotros no podíamos pagar cuando iba al supermercado, un aumento del 50% en el dólar. La economía se fue dolarizando mes a mes. ¿Sí? Vos fíjate que lo del congelamiento de las nasas era verso. Ya volvieron a subir. Es decir, como todo está dolarizado, como mínimo la mitad de ese 50% lo vas a ver en precios en los próximos 3 meses. De hecho, hoy se descongeló la nafta, ¿viste? Sí, lo que claro. Entonces, hablamos hace un rato que también eso se va a trasladar no al surtidor, pero sí a los precios. O sea que al final es lo mismo. Yo creo que por un lado, por el otro. Está faltando toda una parte que es, mientras te ocupás del sistema financiero, tenés que ocuparte de la alimentación de la Argentina. Claramente hay una crisis alimentaria. Me parece que vamos a llegar a niveles de indigencia, es decir, de gente que no se puede alimentar, quizás inéditos. Me parece que, a diferencia de 2001, la crisis de 2001 comienza con un nivel de pobreza del 27-28% y se dispara al 57%. Nosotros estamos empezando ahora este default, este problema de los bancos, en un 40%. En este momento seguramente estaremos en un 40% de pobreza. Empezás muy alto. Entonces los niveles de pobreza a los que puede caer la Argentina si todo se desbanda son aún superiores a los de 2001. Y con un precio de los alimentos histórico. Hay varios ya simulaciones, escenarios de comparaciones del precio de la comida con otros bienes y servicios de la Argentina, que dan que estamos en precios históricos de alimentos. Entonces me parece, lo que hablaban hace un rato, que una persona que cobra un sueldo es indigente, no lo habíamos visto. Entonces me parece que tenemos una crisis alimentaria desesperante y no se tocaron las retenciones, recordemos. Vos deberías hacer volver el precio a 46 con retenciones. Deberías tener retenciones del 35%. Sí, además, recordemos las retenciones que había anunciado Macri eran en pesos y están al mismo valor que cuando valía la mitad del dólar, con lo cual básicamente se redujeron a la mitad en ese periodo. Cuando se habla de subir las retenciones, en realidad es para seguir el ritmo, ni siquiera es para recaudar más. Claro. Bueno, la verdad es que son tantas las cosas que hay que hacer que es muy difícil que lo haga este equipo. Me dicen, viste que todo el mundo habla bien de la CUNSA, ¿no? En el mercado, y también de San Ledis. Ahora lo que dicen es que los tipos, primero, tienen mucho miedo, cosa que por ahí le pasaría a cualquiera, si está ahí, y segundo, que Macri no les hace caso en muchas cosas. La CUNSA estaba ahí cuando llegó Luis Caputo y le llevó el plan de default a Macri, y Macri lo hizo. Y la CUNSA estaba con su plancito de control de cambio. La CUNSA estaba con su plancito de control de cambios porque cuando una semana antes le había sugerido a Macri establecer algún tipo de control más fuerte, Macri le había dicho que no. A lo mismo que a lo que Caputo le dijo que sí, a la CUNSA le había dicho que no. Bueno, quedan 5 minutos para que abra el mercado de cambios. Obviamente va a ser un día complejo, tengan cuidado.
Sí, si toman la decisión hoy de ir a un banco a retirar los dólares, que insisto, pueden hacerlo. En teoría, según el decreto de ayer, pueden comprar hasta $10.000 mensuales y pueden retirar todos los dólares que ustedes tenían en su caja de ahorro. Tengan cuidado, digo, hoy va a ser un día que algunos vivos van a querer aprovechar esa... En principio me parece que la novedad va a empezar a estar en los arbolitos, ¿no? Claro, y vamos a ver eso. El paralelo. El precio del paralelo, la verdad es que no desangra al central porque son operaciones entre privados. Y ya quedó demostrado en 2016 que el traslado a precios que tiene es muy bajo. Es decir, que los precios se manejan con el dólar oficial y no con el paralelo. Así que es mejor que suba el paralelo que suba el oficial. Ese va a ser el dato de los próximos días. El dólar, hay que ver qué le ponen. Hay que ver si dólar blue de nuevo o inventan algún otro... Hielo. Ojos de cielo. El de ellos se va a llamar ojos de cielo, claro. Light blue. Dólar ojo de cielo. Bueno,